por un tiempo de 39 minutos máximo, por favor. Señores asambleístas, señor presidente de la Asamblea Nacional, señor presidente de la República del Ecuador. Con este juicio al presidente de la República se fortalecen los pilares sobre los que se levanta la democracia y la República. Al cumplir hoy la Asamblea Nacional su deber de fiscalizar al presidente de la República. Es la Constitución la que establece que sea la Asamblea Nacional el único órgano con la obligación de fiscalizar al presidente. Es por ello que este es un juicio político dentro de la Constitución, no fuera de ella. Y la Corte Constitucional así lo reconoció cuando admitió el enjuiciamiento al señor Guillermo Lasso en su calidad de presidente de la República en el dictamen 123 de J23. Este es un juicio también con legitimidad jurídica, porque se desarrolla dentro de las previsiones normativas de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del propio dictamen de la Corte Constitucional, máxima Corte de Justicia para la interpretación de la Constitución. Por considerar que los hechos descritos por los asambleístas que firmamos el juicio político tenían fundamento y eran mínimamente verosímiles. Para la Corte Constitucional, los hechos relatados eran coherentes, tenían sentido y estaban dotados de credibilidad básica. De este modo, fueron enterradas por la propia Corte Constitucional todas aquellas voces que durante semanas decían que el juicio era infundado y defectuoso. El juicio político es legítimo y la Asamblea lo ha desarrollado cumpliendo estrictamente los parámetros en el dictamen de la Corte Constitucional. No han habido arbitrariedades ni abusos, tampoco vicios jurídicos que lo invaliden. El presidente se ha defendido sin limitación alguna, mientras los asambleístas hemos hecho lo que nos ordena la Constitución, que es fiscalizar al jefe de la función ejecutiva, con seriedad jurídica y con compromiso con nuestros electores. Para apreciar debidamente la dimensión democrática de este juicio político, hagámonos dos preguntas fundamentales. La primera, ¿de qué mismo se trata el juicio? Y la segunda, ¿qué es lo que estamos juzgando? En el pedido que admitió la Corte Constitucional, los asambleístas acusamos al presidente de la República, entre otros hechos, de haber incurrido en peculado por sus actuaciones en la renovación de contratos entre Flopec y Amazonas Tanker, en el alquiler de buques en el transporte de petróleo, con la intervención del señor Hernán Luque Lecaro, hoy prófugo, quien era un funcionario de altísima y máxima confianza al mando de las empresas públicas y al mando de 14.000 millones de dólares en contratos públicos, señores asambleístas. ¿Qué persona de confianza? ¿A qué persona de confianza se le puede delegar tamaña responsabilidad? La renovación de los contratos entre Flopec y Amazonas Tankers
se realizó cuando el señor Guillermo Lasso ya era presidente del Ecuador, en el año 2022. A pesar de que la Contraloría General del Estado, en el mismo año 2022, había dicho ya que era perjudicial, que esos contratos eran perjudiciales. Y no solo con esa advertencia, sino también con la advertencia del exsecretario anticorrupción Luis Verdesoto y de quien ejerció la gerencia general de Flopec, el almirante Johnny Estupiñán. La renovación estuvo rodeada de problemas, de sospechas y de corrupción. En medio de la desesperación y con la única finalidad de asegurar la renovación contractual, se llegó al extremo de reemplazar ilegalmente al funcionario que se opuso a la continuidad de contratos lesivos para el interés nacional. La renovación contractual durante la presidencia del señor Guillermo Lasso y la dirección de las empresas públicas por parte del señor Hernán Luque Lecaro no se realizó en un ambiente de tranquilidad, sino de convulsión institucional, precisamente por la magnitud de las irregularidades y los perjuicios derivados de la renovación. Esta renovación contractual entre Flopec y Amazonas Tanker es la nuez podrida que hay dentro de la gruesa cáscara de las empresas públicas. Si logramos romper esa cáscara dura, podremos extraer la nuez que está dentro. Este juicio político, por consiguiente, tiene una obligación patriótica de ir más allá de la nuez podrida, hasta las mismas prácticas corruptas y fraudulentas con las que se han herido los principios del buen gobierno y de la gestión pública honesta y eficiente. Los ciudadanos a los que representamos en esta asamblea no pueden ser burlados y perjudicados en contrataciones fraudulentas en el alquiler de buques de transporte petrolero. Basta de tanto engaño a la gente. Basta ya de tanta corrupción en las empresas públicas. Animados por la gesta jurídica y política de Julio César, en el juicio al repudiado Dolabella en el año 77 a.C., en aquella basílica Sempronia de Roma, nos proponemos hoy romper la cáscara de la corrupción y de la ineficiencia de la gestión pública del Estado, para que los ecuatorianos que nos ven como nunca nos han visto desde hace muchísimos años, recuperen la confianza en las instituciones, para que volvamos a sentirnos orgullosos de nuestro país y para que el Ecuador se convierta en un auténtico espacio de oportunidades para todos. En la naturaleza de este juicio político está lo que queremos ser como país y el gobierno que merecemos como ciudadanos honestos y trabajadores. Queremos un país con un gobierno que se demore 5 meses en entregar cédulas y pasaportes a los ciudadanos. Queremos un gobierno que no entregue los patrulleros a los policías para enfrentar a la inseguridad y le dejen al ciudadano expuesto frente a todo. ¿Nos merecemos acaso un gobierno que no ha sido capaz de comprar un solo chaleco de antibalas para mandar a los policías a enfrentarse a los delincuentes? Merecemos un gobierno que no es garantía de inversión nacional e internacional, que no ha promovido la creación de empleo y que por el contrario se ha convertido en la razón del éxodo de tantos jóvenes ecuatorianos que se van de esta patria. Sobre todo me pregunto, ¿debemos tolerar la corrupción sistemática en las empresas públicas? ¿Debemos dejar de indignarnos frente a la suciedad de las empresas públicas, en especial en el área petrolera? ¿O en las contrataciones millonarias como las que tuvo Flopec y Amazonas Tankers? ¿Acaso en este país tenemos que perseguir a la prensa libre e independiente que denuncie estos hechos?
No clamábamos hace muchísimos años por libertad de prensa, por libertad de expresión. Y ahora, cuando hay revelaciones que no gustan, es todo lo contrario. El Ecuador es un país con una gran reserva moral de sus ciudadanos. Son pocos, realmente muy pocos, los que dicen que es más importante la continuidad del presidente que la sanción por los escándalos petroleros. Prefieren ser igual, a pesar de la corrupción y de la distracción de recursos públicos. Pero hay una mayoría del más del 90% de los ecuatorianos que no piensa de ese modo y que aspira a que sus gobernantes, independientemente de quienes sean, respondan por sus actos y sean juzgados y sancionados en consecuencia. Si el Ecuador, señores asambleístas y señor presidente, va a levantarse, que lo haga con las convicciones de la inmensa mayoría de sus ciudadanos, sin cálculos, sin egoísmos, sin venganzas, con la ley y la Constitución en la mano, por ser nuestro país un país civilizado, con un ordenamiento jurídico capaz de juzgar y sancionar a la corrupción. La impunidad de los gobernantes desalienta a la gente y lastima la moral pública. Cuando no se juzga ni se sanciona la corrupción, el espíritu de los ciudadanos recibe un golpe muy difícil de encajar. Nuestro pueblo es un pueblo digno, al que no se le puede seducir con la falacia de que es preferible que sigan en los cargos aunque roben. Nuestro pueblo es ante todo un pueblo honesto, que demanda justa honestidad a sus gobernantes. Si el presidente de la República es censurado y destituido, como espero, le sustituirá el vicepresidente de la República del Ecuador. Y al país se le abrirá, al menos por un horizonte de 2 años, una nueva etapa democrática. No podemos continuar perdidos en un ambiente nublado y oscuro. El actual mandatario ha fracasado y ha traicionado la voluntad popular. Es tiempo de un cambio, con claridad, con honestidad y con eficiencia en la gestión del Estado. Hasta ahora, la bancada del Partido Social Cristiano y sus aliados no había participado en los 3 procesos anteriores de destitución, por considerar, ecuatorianos, que no había causa para ello. Los legisladores de este bloque, de esta bancada, estamos lejos, muy lejos del revanchismo y del golpismo. Y usted, señor presidente de la República, lo sabe, y lo sabe bien. Sin embargo, en esta ocasión sí existe una causa para una destitución constitucional, mediante este juicio político previsto en nuestro ordenamiento jurídico por la vía institucional, idónea y democrática, que censura a un funcionario de sus funciones. Sobre la base de los hechos mencionados en la petición de juicio político al presidente de la República, la Corte Constitucional, en su dictamen de admisibilidad, los clasificó en 3 hechos: los hechos base, los hechos inferidos y los hechos conclusivos. Luego de haber desagregado y clasificado los hechos de este modo, la Corte constató que la conclusión fáctica que los asambleístas firmamos en el pedido de juicio político guardaba conexión con los elementos típicos del delito de peculado, según la descripción contenida en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal. En consecuencia, nuestro pedido de juicio cumple lo que la Corte ha mencionado: el criterio de verosimilitud mínima. Consideran los jueces constitucionales, y lo hicieron en su momento, que fue coherente y que tuvo sentido nuestra afirmación, en el sentido de que el presidente de la República y el señor Hernán Luque Lecaro definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros,
conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado. Dentro, además, de una estructura que propició la corrupción en Flopec, con la designación de funcionarios responsables de confianza del presidente y el consecuente desvío y distracción de los fondos generados por las contrataciones con Flopec y Amazonas Tanker. Pero la Corte no solo afirmó que el hecho conclusivo alrededor del peculado cumplía el criterio de verosimilitud mínima, sino que además manifestó en forma invariable y clara que los hechos descritos por los asambleístas acusadores no incurren en incoherencias, no se refieren a hechos manifiestamente falsos o imposibles, ni notoriamente infundados. Dentro de estos parámetros del dictamen, los asambleístas proponentes acreditaron debidamente y durante todo el proceso los hechos base, los hechos inferidos y los hechos conclusivos con la debida práctica de las pruebas pertinentes, útiles y conducentes. En otras palabras, compañeros, con responsabilidad jurídica, estos compañeros asambleístas se sujetaron al contenido y al alcance de dicho dictamen y demostraron que hubo contrataciones perjudiciales para el Estado ecuatoriano entre Flopec y Amazonas Tankers para el alquiler de los buques de transporte de crudo, cuando además ya era presidente el señor presidente Guillermo Lasso Mendoza. Y todo eso, a pesar de las advertencias documentales de la corrupción que había contaminado dichas contrataciones, a pesar de las serias y constantes advertencias. Este juicio entonces no se lo inició por la corrupción en la contratación del transporte de petróleo realizada antes del 24 de mayo del 2021, es decir, antes de que el señor Guillermo Lasso fuera posesionado como presidente de la República. Este juicio se trata de actuaciones públicas después de que el señor Guillermo Lasso Mendoza fuera ya posesionado como presidente de la República. Los hechos irregulares de periodos anteriores simplemente se mencionan por haber sido objeto del examen especial de Contraloría aprobado el 11 de mayo del 2022, cuando además el señor presidente Lasso ya era presidente electo y que fue conocido por todos los involucrados en la contratación. Ese informe de Contraloría audita el periodo correspondiente a enero del 2020, en el que la Contraloría señala las irregularidades y los perjuicios, a sabiendas, por supuesto, de que las irregularidades determinadas por la Contraloría propiciaron además la renovación contractual con Amazonas Tankers y Flopec. La defensa del presidente Lasso sostuvo que durante su presidencia, y en especial en julio del 2022, Flopec no había celebrado ninguna contratación nueva para el transporte de material petrolero que la compañía Amazonas Tankers, por lo que el juicio carecía de prueba sobre la nueva contratación. La verdad fáctica es, sin embargo, señores asambleístas, otra muy distinta. Sí existe la prueba que en el gobierno del presidente Lasso hubo nuevas contrataciones entre Flopec y Amazonas Tankers. Uno de los abogados del presidente de la República, que acudió a la Comisión de Fiscalización a dar su versión jurídica, afirmó lo siguiente, y le cito: nunca se suscribió un contrato nuevo con la compañía Amazonas Tanker Pool, sino que operó de manera automática una renovación de una cláusula para que continúe el contrato. Dicho por el abogado del presidente, admitió que hubo una renovación automática del contrato. Es muy simple, señores legisladores. La renovación de un contrato da lugar a una nueva contratación. Más aún, cuando la renovación conlleva el cambio de condiciones contractuales. Este gobierno propició nuevas contrataciones entre Flopec y Amazonas Tankers mediante esta renovación contractual. Y se lo hizo a sabiendas de la corrupción denunciada ya no solo por la Contraloría General del Estado, sino por las personas que mencioné antes. Lo cierto es que las contrataciones denunciadas por los asambleístas
no corresponden al periodo del expresidente Moreno, sino al periodo del presidente Lasso en el 2022. Cada uno de los hechos base, inferidos y conclusivos, determinados por la Corte Constitucional en el dictamen 123 de J23, han sido acreditados con la práctica de las respectivas pruebas en la Comisión de Fiscalización bajo el estándar probatorio de un juicio político. De este modo, la verosimilitud mínima que le reconoció la Corte Constitucional a los hechos expuestos se ha transformado en verosimilitud plena, en virtud de las pruebas practicadas. No existe duda alguna entonces, señores asambleístas, señor presidente, que las actuaciones del presidente de la República corresponden, dentro de esta dimensión propia de un juicio político como este, a la conducta tipificada como peculado en el 278 del COIP, cuyos elementos, además, debemos tenerlos claros, consisten en el abuso, la apropiación, la distracción o la disposición arbitraria para beneficio propio o de terceros de bienes públicos situados en el espacio de control e influencia de quienes pueden decidir sobre ellos. En la contratación de Flopec y Amazonas Tankers estaban de por medio bienes y recursos públicos que fueron objeto de abuso para un tercero y pérdidas millonarias para Flopec. Por la seriedad y la responsabilidad legislativa que he asumido en esta interpelación, en esta fase de juicio político, quiero ser muy claro con ustedes y con el país de que no se le está acusando al presidente de haberse apropiado dolosamente de dinero público en provecho propio. El peculado del que se le acusa es, desde la dimensión propia de este juicio político, por la actuación en el pedido de los legisladores acusadores y que lo he explicado extensamente. Ahora bien, ¿cuál es la dimensión del juicio político? El presente juicio político al presidente de la República no tiene una naturaleza cuasi penal, como acertadamente manifestó la propia Corte Constitucional en el dictamen de admisibilidad. Es que el juicio político es, por su naturaleza y por su alcance en materia de responsabilidades, muy distinto del juicio penal, así como también es diferente de procesos judiciales ordinarios. Por ello resulta completamente equivocado evaluar el desarrollo del juicio político al presidente Lasso con las reglas de los juicios penales u ordinarios, porque no lo son juicios distintos. Por eso, quienes así han procedido lo han hecho con la finalidad de vaciarlo de contenido, de destruir este juicio, estrellándose sobre todo contra el propio dictamen de la Corte Constitucional, sin importarles la podredumbre y la corrupción en los contratos de alquiler de buques petroleros. Las reglas del juicio político al presidente Lasso están en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El artículo 278 del COIP respecto del peculado, al que se refiere el artículo 129, numeral 2 de la Constitución, tiene significado en la medida en que sus elementos típicos sirven para fundamentar la acusación por el delito de peculado. No intervienen en este juicio ni los fiscales ni los jueces, sino los representantes de la voluntad popular. Esto es, los asambleístas en su doble calidad de acusadores y de juzgadores del presidente de la República en la condición de procesado. Por ello es que algunas garantías del derecho de defensa, como la imparcialidad de los juzgadores, por ejemplo, no tiene fuerza en el juicio político. Otra de las reglas de la garantía del derecho a la defensa tiene más fuerza, aunque condicionadas a la dinámica de un proceso político con un estándar probatorio y argumental menos riguroso que el estándar del proceso penal. Por eso es un juicio político. Lo cierto es que este tiene su propia lógica. Al amparo de la Constitución,
y con una característica fundamental. En el fondo, señor presidente Silva, si llama por favor al... En el fondo lo que está en juego es la confianza sobre el procesado. La confianza sobre el procesado. Por haberse quebrantado el principio de probidad con actuaciones asimilables a las infracciones mencionadas en el artículo 129. En los juicios penales u ordinarios no se resuelve, señores legisladores, en un juicio penal y un juicio ordinario no se resuelve jamás sobre la confianza de la ciudadanía en un funcionario. En cambio, en un juicio político, lo que está en esencia es el juzgamiento del nivel de confianza que genera el acusado. No se fiscaliza políticamente con el objetivo de lograr una reparación integral, por ejemplo, como sucede en el ámbito civil o constitucional, sino con el propósito de sancionar a un servidor público por haber traicionado la confianza depositada en él, por actuaciones reprochables política y jurídicamente. A los fiscales y a los jueces, no a los asambleístas, les corresponde acusar y sancionar por delitos con penas que van desde la privación de la libertad hasta la pérdida de derechos y la reparación integral. El peculado, por el que le acusamos políticamente al presidente Guillermo Lasso, es el delito tipificado en el 278 del COIP, desde la apreciación de quienes representamos a la voluntad popular, a fin de evitar la arbitrariedad y la discrecionalidad de esta Asamblea. La Corte estableció los parámetros para que los asambleístas acusadores debamos cumplir a pesar de la verosimilitud mínima de los hechos relatados. Hemos cumplido de forma estricta y disciplinada tales parámetros, especialmente en materia probatoria, y por ello podemos asegurar que el presidente de la República está en curso para el propósito de este juicio en el delito de peculado, independientemente de lo que puedan decir jueces y fiscales. Tan lejos está el juicio político del juicio penal que la propia Constitución señala que no será necesario enjuiciamiento penal previo para el inicio de un juicio político al presidente. El juicio político es político, con consecuencias políticas, y una de ellas es que el presidente sea destituido y le reemplace en tal caso el vicepresidente de la República del Ecuador. Una de las misiones esenciales de la Asamblea es la de fiscalizar al presidente y a sus ministros. No hacerlo le convertiría a esta Asamblea en cómplice de irregularidades gubernamentales. Y nosotros, los asambleístas que acusamos en este juicio, nunca traicionaremos a los ecuatorianos callándonos ante los escándalos como las contrataciones entre Flopec y Amazonas Tanker. Finalmente, señores asambleístas, señor presidente, le pido, señor presidente, que se llame, por favor, al orden. Estamos juzgando la corrupción, señores asambleístas y ecuatorianos, en las empresas públicas con relación especialmente al alquiler de buques para el transporte de petróleo. Señores asambleístas, por favor, está en uso de la palabra el señor asambleísta Torres. No es un escándalo más, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano, no es este un escándalo más de los que salen en la prensa y duran un solo día. Es el escándalo de los escándalos. Asambleísta Molina, le pido respeto. Es el escándalo de los escándalos, con 6 gerentes de empresas públicas que han dejado sus cargos, con 7 ministros de ramos separados de sus funciones, más de 8 investigaciones penales de la Fiscalía por corrupción sistemática en las empresas públicas, entre ellas Flopec. La nuez podrida, que ha servido para el desarrollo de este juicio político, se resume en los contratos renovados durante el gobierno del presidente Lasso entre la empresa pública Flopec y la empresa Amazonas Tankers Pool, para que ésta transporte en sus buques, en virtud de arrendamientos,
el petróleo que no ha estado en capacidad de transportar Flopec S. Se estiman pérdidas públicas en alrededor de 6 millones de dólares, que para algunos periodistas y analistas es muy poco, dicen. Es muy poco 6 millones de dólares. ¿Ustedes no creen que con esos 6 millones de dólares las madres podrían estar más tranquilas cuando sus hijos van a la escuela? ¿Ustedes no creen que con esos 6 millones de dólares podríamos darle realmente algo de equipamiento a la Policía Nacional para que no pida rancho cuando va a ciudades a donde no les han dado la infraestructura básica para cumplir su trabajo? La razón por la que el presidente Guillermo Lasso se encuentra enjuiciado políticamente es, entre otras actuaciones, por haber nombrado a Hernán Luque Lecaro con el decreto ejecutivo 107 como cabeza de las empresas públicas, con responsabilidades adicionalmente en Flopec, empresa desde la que el señor Luque Lecaro impidió que se terminaran los contratos con Amazonas Tankers, habiendo llegado a separar del cargo al almirante Johnny Estupiñán, gerente general de Flopec, por haberse atrevido a denunciar los perjuicios millonarios derivados de tales contratos. El presidente Guillermo Lasso conoció no solamente la grave denuncia del almirante Estupiñán, sino también la información de corrupción en Flopec, enviada por su secretario anticorrupción, Luis Verdesoto, quien se vio obligado a separarse de su cargo debido al desplante presidencial del que fue objeto su informe, pedido por el Ejecutivo. En este escándalo de los escándalos, el presidente de la República tiene responsabilidad política por sus actuaciones reprochables frente a la trama de corrupción, orquestadas por el jefe máximo, el zar de las empresas públicas, el señor Hernán Luque Lecaro, prófugo desde que esto se conoció. Los ecuatorianos, señores asambleístas, luchamos en el 2021 para que se instalara un gobierno eficiente y honesto. Sin embargo, fracasamos en nuestra cruzada. El gobierno traicionó la voluntad de la gente y frustró sus esperanzas. La ineficiencia llegó al extremo de ni siquiera haber entregado suficientes chalecos antibalas a los policías para que luchen contra la delincuencia. ¿De qué país estamos hablando? ¿Acaso esto no se juzga también hoy en este foro político? ¿Acaso eso se queda de lado? Imposible. Y la corrupción en las empresas públicas se profundizó tanto que no hubo fuerza alguna que pudiera contenerlas. En tal virtud, en el banquillo de los acusados, en este juicio político, está la corrupción de las empresas públicas. En el banquillo está la corrupción, especialmente las relacionadas con el transporte del petróleo, de la cual es responsable político el presidente de la República en su condición de cabeza de la función ejecutiva del Estado. Pero quiero ser claro, además, ecuatorianos, que en el banquillo de los acusados de este momento no se encuentra la democracia, tampoco la Constitución y tampoco la estabilidad política de este país. La seguridad jurídica será siempre el norte que guíe todos nuestros esfuerzos fiscalizadores. Si no se censura al presidente de la República, la corrupción en las empresas públicas se normalizará y se extenderá por todo el Estado, debilitando aquella reserva moral de los ciudadanos que hasta ahora le mantiene en pie a este gran país. Evoco, señores asambleístas, para concluir, y ecuatorianos, la frase con la que el fiscal Estracera terminó su acusación, y por ello lo afirmo, con la fuerza de mi espíritu democrático: nunca más corrupción en las empresas públicas del Ecuador. Gracias, señor presidente.